Y el punto central es que mucho de lo que decimos sobre la guerra contra el narco, todo este vocabulario que hemos aprendido a reproducir una y otra vez, coloquialmente también en los medios de comunicación, pero sobre todo en los productos culturales, pues está en realidad inspirado en toda una discusión que se origina en las instituciones oficiales, ¿no? Es decir, proviene de un discurso oficial propiamente. Entonces, cuando hablamos de padrino o jefe de jefes, bueno, toda esta discusión que también se hizo en los años 80 con el cártel de Guadalajara y la manera en que la guerra de cárteles supuestamente empezó a tomar su curso en nuestro país, pues es parte de esa misma forma de imaginación oficial que se fue diseminando desde los años 70 en adelante y que fuimos adoptando gradualmente como lo real, ¿no? Pero lo que entonces yo critico en el libro es que esa narrativa no solamente proviene de un discurso oficial, pero termina también legitimando la política antidrogas, la política militarista, la violencia de Estado, ¿no? El acostumbrarnos a la violencia propiamente que ocasiona en buena medida la propia agenda militarista antidrogas. Pero si querían imponer esta narrativa de manera oficial era porque le convenía. Al oficialismo, claro. ¿Por qué le convenía? ¿Cómo le convenía? Bueno, porque es una forma de facilitar primero pues, un escenario de guerra. Es decir, pensar nuestro país no como una democracia en desarrollo, sino un lugar conflictivo, donde grupos armados están constantemente a punto de iniciar otro episodio más de Narcos México y donde pues, lo que está en disputa, se nos decía en ese momento, son los territorios de cruce de narcóticos, la manera en que circulan las armas, etcétera. Y no, por ejemplo, es una discusión que también toco en el libro, lo que yo creo que está en verdadera disputa, ¿no? Por ejemplo, los recursos naturales, los energéticos, lo que realmente está en juego en el país. Entonces, lo que hace este discurso, yo creo que funciona en varios niveles, pero uno de ellos es pues, conducir la opinión pública hacia una guerra que no está realmente ocurriendo, es decir, los traficantes no están por tomar el país y por otra parte, pues ocultar, ¿no? Todo lo que realmente está en verdad en juego, ¿no? En una era pretendidamente post-neoliberal, ¿no? Es decir, donde lo que se está cuestionando propiamente ya es la manera en que se saquean los recursos naturales, el expolio, la desigualdad social, ¿no? La circulación de la violencia como una forma de administración pública, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que en realidad no tienen que ver con la erradicación de narcóticos, sino con control social y con pues sí, el avance de las élites político-empresariales en el país. Y una de las formas más eficaces del control social es el control de las mentes. Y tú citas una frase de un teórico o militar vietnamita, que es Viet Thanh Nguyen, que dice que las guerras se libran dos veces, una vez en el terreno y otra vez en la memoria. Claro. Y esa es la base, yo creo que esa es la base, el análisis profundo del libro. Y a lo que tú estás trabajando es justamente ese relato, ¿no? Cómo se va construyendo la guerra por la memoria de lo que es esta guerra, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué tan distanciadas están la guerra que se da en el campo de batalla y la guerra que se da en la memoria? Bueno, en cuanto a la guerra contra el narco, pues todavía tendremos que hacer una pregunta anterior, que es si realmente estamos en un escenario de guerra, ¿no? Porque una guerra, pues como sabemos, es un conflicto armado entre dos grupos que tienen más o menos similares capacidades bélicas, ¿no? Claro. Es decir, que pueden responder al fuego, ¿no? Pero lo que ha pasado en México desde 2006 en adelante, cuando empezó ya esta llamada guerra contra el narco con el gobierno de Felipe Calderón, pues en realidad no es propiamente una guerra, es más bien pues una estrategia de exterminio de una fuerza militar que ocupa el territorio. Así es. Y donde muy pocas veces hay una capacidad de respuesta por parte de actores no estatales, ¿no? Es decir, es cierto que hemos tenido episodios donde hemos visto preocupantemente, por ejemplo, en el llamado Culiacanazo en 2019, ¿no? Donde sí. Supuestos traficantes salen a la calle y despliegan un cierto poder, ¿no? O estos videos recurrentemente del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho, ¿no? El Mencho. ¿no? Sí, que ese video lo relatas largamente, está muy divertido. Y todas estas imágenes suscitan entre nosotros el espectro de la guerra. Parecería que en efecto hay grupos armados
en control del territorio. Bueno, y si a esto le agrega las declaraciones sobre todo de funcionarios estadounidenses, como por ejemplo el general Glenn Van Herk del Comando del Norte estadounidense, que llegó a decir que 35% del territorio está tomado por el crimen organizado, no solamente sin evidencia, sino más bien pues conduciendo políticamente, interviniendo políticamente en la discusión en México en cuanto a seguridad. Pues nos damos cuenta que en realidad pues es un juego de teatralización y performatividad de esta violencia, pero que no hay verdaderamente un tipo de información verificable, ¿no? Para realmente entender que esto en realidad es una guerra, ¿no? Yo lo que creo que ocurre, sobre todo ahora, es que tenemos un gobierno tan militarizado, con un despliegue militar tan tremendo, ¿no? Estamos hablando de 80,000 soldados de Sedena, otros tantos de Guardia Nacional en control de la frontera sur y norte, de la aduana, del aeropuerto de la Ciudad de México, del Tren Maya, etcétera, que es muy difícil realmente aceptar la idea de que grupos de traficantes podrían no solo competir con ese poder, sino incluso sobrevivir a largo plazo, ¿no? En un país con tantos controles militares, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro, pues también sabemos y está muy documentada la correlación que existe entre Fuerzas Armadas, presencia de Fuerzas Armadas, militarización y el repunte de homicidios en esos lugares, ¿no? Esto lo fuimos entendiendo desde que comenzó la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón en 2006, y hay varios estudios, tanto académicos como periodísticos, simplemente viendo las cifras oficiales para determinar cómo esa correlación pues sí equivale, digamos, a más militarización, más violencia, ¿no? Como decía un amigo periodista en Ciudad Juárez, el fotógrafo Julián Cardona, la violencia de una ciudad es del tamaño de tu policía. Entonces, yo creo que esa frase también en parte conduce mi análisis, ¿no? Es decir, creo que no podemos hablar propiamente de una guerra contra el narco, sino una militarización continuada que nos produce en buena medida este escenario de violencia que llamamos guerra porque así se nos ha dicho que se llama, pero que en realidad se descarga, y ese es otro dato importantísimo, en contra de los más vulnerables del país. Sabemos que el promedio de víctimas de esta llamada guerra contra el narco son jóvenes entre 19 y 25, 27 años de edad, desempleados, morenos, que nacieron y murieron pobres en las partes más vulnerables del país, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto una guerra, ¿no? Donde los que mueren son pobres y los más expuestos a esta violencia militar? Y por otra parte, pues sabemos además que el negocio del narcotráfico tampoco realmente está diezmado, ¿no? Pero eso es la historia de todas las guerras. Es decir, perdón, aquí hay lo que tú estás planteando me parece muy interesante porque nos obliga, entre otras cosas, a revisar conceptos que son básicos, que es militarización, Claro. que es, por ejemplo, narcoestado, que es narcogobierno, ¿no? Es decir, efectivamente, narcosgobiernos en el planeta ha habido realmente muy pocos. Yo no recuerdo, creo que hubo uno allá por el sudeste asiático en un momento dado. Estos son fenómenos distintos. Estamos ante, digamos, gobiernos que han utilizado el narcotráfico para hacer estrategias de control sobre la población, que esa es la tesis central que tú estás manejando, que a mí me... De hecho, tú dices que esto de narco, político narco, gobierno, son etiquetas que realmente no son reales. Pues. No solo no son reales, sino que también contribuyen a la misma agenda militarista, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? en los tiempos del gobierno de Donald Trump, se preocupó o trató de promover la idea de que los cárteles mexicanos fueran designados como terroristas, porque empezaban ya no solo a controlar territorios, sino también partes del gobierno civil, etcétera, y con una capacidad de fuego inconmensurable. Pues lo que en realidad está ocurriendo es que se está exacerbando la política de intervención estadounidense en la región, ¿no? Y la derecha en México, desde luego, pues recibe muy bien ese tipo de lenguaje, porque lo ven como un contrapeso político inmediato, pero también porque han participado de esa agenda militarista, ¿no? El presidente Calderón, cuando inicia esta guerra contra el narco, pues es él personalmente, además es algo que él defiende hasta la fecha en su libro de memorias, va con Bush y le pide las armas, dice él, de Jack Bauer, ¿no? All the toys. All the toys, todos los juguetes de Jack Bauer, del protagonista de la serie 24, esta fantasía de narcoterrorismo, bueno, de todo tipo de terrorismo, ¿no? en Estados Unidos. Y entonces es bien interesante cómo se internaliza ese lenguaje en partes de la clase política gobernante en México, porque en realidad pareciera que creen que estamos realmente en un tipo de serie de televisión donde hay que ir tras el jefe de jefes, el Señor de los Cielos, y donde ellos son los héroes.